En esta oportunidad hablaremos de los modelos de referencia TCP/IP y OSI. Continuaremos explicando qué es TCP/IP. La definición de TCP/IP es la identificación del grupo de protocolos de red que hacen posible la transferencia de datos en redes entre equipos informáticos e Internet. Las siglas TCP/IP hacen referencia a este grupo de protocolos. Las siglas TCP es el protocolo de control de transmisión, que permite establecer una conexión y el intercambio de datos entre dos anfitriones. Este protocolo proporciona un transporte fiable de datos. Las siglas IP o protocolo de Internet utiliza direcciones series de 4 octetos con formato de punto decimal, como por ejemplo 75.4.160.25. Este protocolo lleva los datos a otras máquinas de la red. Modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP consta de una arquitectura de 4 capas. La capa de aplicación invoca programas que acceden a servicios en la red. Estos servicios utilizan la capa de transporte para enviar y recibir datos. La capa de transporte provee comunicación extremo a extremo desde un programa de aplicación a otro, regula el flujo de información. Este tipo de comunicación se conoce como transmisión de punto a punto. La capa de Internet controla la comunicación entre un equipo y otro. Decide qué ruta deben seguir los paquetes de información para alcanzar su destino. Conforman los paquetes IP que serán enviados por la capa inferior, descapsulando los paquetes recibidos, pasando a la capa superior la información dirigida a una aplicación. Acceso a red. Es la última capa y emite el medio físico, los flujos de bits y recibe los de que él proviene. Consiste en los manejadores de los dispositivos que se conectan al medio de transmisión. Ahora veremos un ejemplo del modelo TCP/IP, el envío de mensajes por medio del modelo TCP/IP. Para eso necesitamos un origen y un destino. Cuando nosotros enviamos un mensaje, este mensaje pasa por las 4 capas del modelo TCP/IP. La primera capa en recibirlo es la capa de aplicación, que recibe datos y estos datos lo traslada a la capa de transporte. Esta capa de transporte los divide en partes más pequeñas llamadas segmentos. Estos segmentos pasan a la capa de Internet, que aplica sus propios procedimientos y los convierte en paquetes. Estos paquetes son enviados a la capa de acceso a red y esta aplica sus propios procedimientos, transformándolos en trama y codificándolos en bits, enviándolos a la siguiente capa, que serían las capas de entrada, que recibe la capa de acceso, que aplica todo el procedimiento, solo que a la inversa. Esta capa de acceso de red recibe las tramas y las envía a la capa de Internet. Esta capa de Internet los convierte en paquetes y los paquetes los envía a la capa de transporte. La capa de transporte los convierte a segmentos y los envía a la capa de aplicación. Esta capa de aplicación ya recibe datos y lo convierte al mensaje que va a su destino. Las capas de origen, de donde se envía el mensaje, son conocidas como capas de salida, y las capas donde se recibe el mensaje son conocidas como capas de entrada. ¿Qué es OSI? Es un modelo de interconexión de sistemas abiertos. OSI, por sus siglas en inglés, es un modelo conceptual creado por la Organización Internacional para la Estandarización, que permite que diversos sistemas de comunicación se comuniquen entre sí usando protocolos estándares. Dicho con más claridad, OSI proporciona a los diferentes sistemas de organizadores existentes un estándar para comunicarse entre sí. El modelo OSI puede entenderse como un lenguaje universal de comunicación entre organizadores en red o entre redes o sistemas de computación.
se basa en la idea de dividir un sistema de comunicación en 7 niveles o capas abstractos, cada uno de ellos apilado sobre el procedente. El modelo OSI. El modelo OSI consta de una arquitectura de 7 capas. La capa de aplicación. Esta es la única capa que interactúa directamente con los datos del usuario. Aplicaciones software como navegadores web y clientes de correo electrónico dependen de la capa de aplicaciones para iniciar comunicaciones. La capa de presentación. Esta capa es principalmente responsable de preparar los datos para que los pueda usar la capa de aplicación. La capa de sesión. La capa de sesión es la responsable de la apertura y cierre de comunicaciones entre los dispositivos. Ese tiempo que transcurre entre la apertura de la comunicación y el cierre de esta se conoce como sesión. La capa de transporte es responsable de las comunicaciones de extremo a extremo entre dos dispositivos. La capa de red. La capa de red es la responsable de depositar las transferencias de datos entre las redes diferentes. La capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos es muy similar a la capa de red, salvo que lo que hace es facilitar la transferencia de datos entre dos dispositivos ubicados en una misma red. La capa física. Esta capa incluye los dispositivos físicos que participan en la transferencia de datos, como los cables. Ejemplo del modelo OSI. Envío de mensaje por medio del modelo OSI. Para esto necesitamos un origen y un destino. Cuando nosotros enviamos un mensaje de nuestra computadora, este pasa por las 7 capas del modelo OSI. Aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlaces de datos, física. La primera capa que recibe el mensaje es la aplicación, que maneja datos. Estos datos son enviados a la capa de presentación en forma de datos. De igual forma, son enviados a la capa de sesión, siempre en forma de datos. Estas capas de sesión los envía a la capa de transporte, en la cual los divide en pequeñas partes, transformándola en segmentos. Estos segmentos son enviados a la capa de red y esta capa los transforma en paquetes. Estos paquetes son enviados a la capa de enlaces, donde estos los transforman en trama. Y por último, son enviados a la capa física, donde los codifica, los transforma en bit. Estos bits son enviados a la capa física, pero ya al proceso de recepción, que esto hace todo a lo contrario. Recibe los bits, los codifica, los envía a la capa de enlace donde los transforma en trama y esta capa de enlace los envía a la capa de red donde los transforma en paquetes. Esta capa de red los envía los paquetes a la capa de transporte donde los convierte en segmentos y estos segmentos son enviados a la capa de sesión en forma de datos y así sucesivamente hasta llegar a la capa de aplicación donde damos por recibido el mensaje. Cuando nosotros al proceso de enviar el mensaje y pasar por las capas, las primeras 7 capas se le conoce como capas de salida y cuando recibimos un mensaje y pasa nuevamente por las 7 capas se conoce como capas de entrada. Ahora haremos una comparación del modelo TCP/IP y el modelo OSI. El modelo TCP/IP cuenta con 4 capas: aplicación, transporte, internet, acceso a red. El modelo OSI cuenta con 7 capas: aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlaces de datos, físicas. La mayor diferencia entre estos dos modelos es la capa de aplicación, que la capa de aplicación en el modelo TCP/IP es una sola y en el modelo OSI son 3 capas: aplicación, presentación, sesión. La capa de transporte viene siendo la misma en los dos modelos y la capa de internet del modelo TCP/IP en el modelo OSI se llama red.
Y en la última capa del modelo TCP/IP, acceso a red, equivale a las dos capas de enlaces de datos y física del modelo OSI. A continuación, veremos un grafo de protocolo TCP/IP. En la clase aplicación veremos los protocolos de FTP, HTTP, SMTP, DNS, que son trasladados a la capa de transporte TCP. Estos son trasladados a la capa de Internet IP y estos son trasladados a la capa de acceso a red Internet IEEE 802 LAN I1. También tenemos los protocolos DNS, TFTP de la capa de aplicaciones. Estos son trasladados a la capa de transporte UDP, que son trasladados a la capa de Internet IP, y estos son trasladados a la capa de acceso a red Internet IEEE 802 LAN I1. Ahora veremos un grafo del protocolo OSI, donde veremos las 7 capas. Capa física, que se encarga de lo físico, electrónico, mecánico. La capa de enlace de datos, que se encarga de protocolos, comunicaciones y corrige. La capa de red, que transmite, establece y circuitos. Transporte, la capa de transporte, transferencia, emisor, receptor y acepta datos. La capa de sesión, organiza, sincroniza y diálogos. Presentación, la capa de presentación, transfiere y traduce. La capa de aplicación, intercambia información.